Muy buenos días. En principio, quiero agradecer la presencia de la doctora Sandia, del doctor Amariz, la doctora Marín, la doctora Ovalles, el doctor Elfran y el doctor Flores. Me disculpan los presentes que no pueda nombrar. Valoro su presencia en este día. Al igual invito a todos, por favor, ya posterior a mi intervención, van a tener un receso para almorzar y disertar, pero quiero invitarlos a que se enamoren de lo que les transmito en el día de hoy, de lo que les quiero transmitir, algo tan valioso que todos tenemos que tener presentes como es la niñez y la adolescencia. El defensor educativo, más allá de una praxis normativa humana. Praxis es aquella actividad humana superior que parte de la esencia, ser que edifica su cosmos. Todos nosotros, los seres humanos, nos desenvolvemos en nuestras actividades como educadores, como profesionales, y damos un gran apoyo a la humanidad desde nuestra praxis. Allí parten los conocimientos, el desenvolvimiento diario de cada una de las funciones que emprende un ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta. El defensor educativo, todo es posible por medio de la práctica del hombre. Es un funcionario obligado a intervenir en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto individualmente considerados como de manera colectiva. Tenemos nuestras evidencias teóricas en Franco, en Bolaños y en Espejo. Franco nos habla de la cultura de la violencia. No es otra cosa de lo que evidenciamos nosotros el día a día, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en la práctica de nuestras labores. No es otra cosa que evidenciar de manera palpable, de manera tangible, de que hay violencia, de que la resolución de los conflictos del ser humano lo hacen a través de la violencia. Es allí la preocupación de Franco en buscar medios de resolución de estos conflictos, alternativas que puedan concientizar a la sociedad y a todos los que hacen vida en ella para que la resolución de los mismos no sea por medio de la violencia. Bolaños también nos habla de que hay un incremento en cuanto al maltrato de los niños, niñas y adolescentes, que viene del hogar, que viene de la sociedad y que ello afecta el desenvolvimiento en la institución educativa. Espejo nos habla de las prácticas limitadas, esas prácticas que los defensores, en este caso fundamental, el defensor educativo, está limitado en el proceder de sus acciones. La sociedad, al igual que el Estado, están obligados a garantizar de manera corresponsable todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es solo el defensor, tiene que haber involucrarse en el sistema todos los entes. Acá tenemos en la situación de estudio el uso inadecuado de procedimientos de aplicación de medidas. No es otra cosa de que el defensor educativo es quien percibe en la institución de primera mano la vulneración de los derechos, de las garantías,
no solo constitucionales, sino nuestra propia norma, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, establece como garante del procedimiento a los niños, niñas y adolescentes. El 20 de noviembre de 1989, las Naciones Unidas discuten y aprueban la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Luego es promulgada en 1998 por la República Bolivariana de Venezuela y entra en vigencia la norma el 1 de abril del año 2000. Cuando hago referencia a que tenía que hacer esta explicación es porque el sistema de protección está engalanado. Existe un sistema de protección del niño, niña y adolescente compuesto por un ente rector que se llama el Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Al igual en los municipios está el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Voy a referirme en este sistema, el municipal, para que todos hacemos parte, vivimos en un municipio, en una comunidad. Este sistema municipal está compuesto por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de manera colectiva. Colectiva. El Consejo de Protección es el garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes individualmente considerados. Las defensorías son un ente auxiliar de este sistema y allí nacen las defensorías educativas. Qué valioso y qué emoción sentí como investigador, como partícipe de este sistema desde que nació, porque como bien hizo en la parte introductoria, soy abogado y evidentemente en mis inicios con el ejercicio de la profesión formé parte del sistema de protección. Fui defensor de niños, niñas y adolescentes, fui consejero de protección de niños, niñas y adolescentes, y allí la motivación mía de dejar un aporte científico, de transmitir lo que hoy les quiero transmitir, lo fundamental de una sociedad, la niñez y la adolescencia, que haya una prioridad absoluta para esos niños que ustedes ven día a día entrar a esas aulas. Ayer la doctora Ruiz dio unas motivas palabras en el acto de grado, magnificando, pero en el sentido real y literal, la importancia de los niños, el encontrar a los niños y sentirlos felices, que apasionen y que amen el llegar a clases. Y eso no es posible sin ustedes educadores, sin ustedes alumnos que amen con pasión, que con orgullo puedan transmitir sus conocimientos, que no tengan pesar de dirigirse a la institución. Así pues, viene la doctrina de protección integral. La doctrina de protección integral no es otra cosa que los planes, las acciones, las políticas que el Estado debe implementar para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Allí entra la sociedad, allí entra el Estado, allí efectivamente tiene que entrar el docente, la institución, pero nos enseñaron en el pasado de que solo era posible el papá escuela o el papá Estado. Estamos totalmente errados, amigos, compañeros presentes.
Tiene que haber una conexión, una armonización de todos los entes que hacen posible el sistema para garantizar los derechos de estos niños y adolescentes. La aplicación de la ley, ya hice algunas referencias con antelación en cuanto a Franco, Bolaños y Espejo, y no es otra cosa de que esta doctrina, estos aportes, sencillamente convergen en que hay vulneración, violación de los derechos de los niños en el día a día, en la casa, en la escuela, en la sociedad. Pero si me pongo a definir, hay inacción por parte del Estado, lo hay por parte de la institución y lo hay por parte de los funcionarios. Y si no hacemos lo que les invité a hacer en la parte introductoria de mi intervención, apasionarnos, hacer las cosas con ánimo y con amor, seguiremos en decadencia y formaremos niños, niñas y adolescentes poco útiles para la sociedad. Venezuela es grande, muchachos. Venezuela es noble. Ayudemos a esos niños a ser grandes, a ser prósperos en conocimiento, y ustedes tienen las herramientas, ustedes están siendo formados para ello. La praxis del defensor la comencé hace rato. El uso inadecuado de procedimientos de aplicación de medidas. Evidentemente, el funcionario, el defensor, en el uso de sus atribuciones, en el procedimiento, no hace lo que debe hacer. Posteriormente, a razón de esa ausencia de conocimiento, que todo no se lo da su praxis, evidentemente juega un papel fundamental. Ocurren incongruencias, ocurren procedimientos mal llevados, mal sustanciados, que trae consigo la ilimitada experticia de los consejeros y evidentemente arroja a la poca aplicabilidad de las medidas de protección. En los municipios, para que ustedes queden claros, jóvenes, profesores y todos los presentes, en ese sistema de protección que resalté al comienzo, el defensor educativo juega un papel fundamental. Pero recuerden lo que les dije, y suena repetitivo: ustedes, los docentes, ustedes, los padres, madres, representantes, ustedes, parte de la sociedad, son fundamentales, son prioritarios. El defensor no aplica medidas de protección, las aplica el consejero de protección. Pero este defensor percibe de primera mano cualquier particularidad de vulneración de los derechos, de las garantías de estos niños. ¿Quién más que el docente pueda percibir de que un niño está mal, de que le han sido vulnerados sus derechos, de que hay problemas en su entorno, ya sea familiar o social? ¿Y quién aborda la problemática? El defensor educativo. Y evidentemente con su praxis, con su desenvolvimiento, con sus actitudes y aplicaciones cognitivas, con su reflexión, con su pensar, con su accionar, va a llevar el procedimiento a feliz término para que cese la vulneración de estos derechos y garantías de ese niño, niña y adolescente individualmente considerado. Encontramos acá el reconocimiento de la otredad, defensa irrestricta del vulnerable. No es otra cosa que la dignidad humana, el saber, el tener claro, el posicionarnos como seres humanos, de que efectivamente hay un niño, hay un adolescente que es sujeto de derechos, muchachos. Señoras, señores y todos los presentes, este niño es sujeto de derechos.
para los que están presentes, existía en el pasado, antes de la Convención de Derechos del Niño, la ley tutelar del menor, tutelaba al menor. Hoy no se le dice menor, se le dice niño. Hoy se le dice adolescente. Hoy tiene derechos. Hoy tiene derecho, quiero repetirlo para que ustedes se vayan al mediodía y puedan decir: mi hijo tiene derechos, mi hija tiene derechos, mi nieta tiene derechos. Son sujetos de derechos. Doctrina de protección integral, la expliqué con antelación. Son políticas, son planes, son acciones, son programas que el Estado debe. Las normas jurídicas hay facultativas, hay impositivas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, los distintos acuerdos y tratados internacionales que ha adoptado la República, le dan esa doctrina de protección integral. Pero le pregunto a ustedes, sin que me respondan, sino para que lo tengan en conciencia, desde el Estado hasta el último partícipe de nuestra sociedad, no cumple, no lo hace. Hay una inacción, hay una desinformación y sencillamente los afectados son estos niños que necesitan tanto de nosotros. Se están formando, están adquiriendo conocimientos constantemente y necesitan tener, grábenselo, un desarrollo físico e integral, armónico. La sinergia social facultativa, ya lo dije, ya para los que tengan un poco más de conocimiento, evidentemente es eso, es la conexión, es la interacción de todos los entes del Estado. No solo es la institución, no solo es el Estado, no, pero es que si la alcaldía no nos proporciona los recursos, nosotros no podemos formar la defensoría. Es que si la alcaldía no hizo el apartado presupuestario para el Fondo de Protección de la Niñez y la Adolescencia, nosotros no vamos a hacer programas en el municipio. No, es que si la institución del director no nos anima, no nos da talleres, no nos ayuda, pues sencillamente nosotros dejamos hacer pasar las circunstancias. Y lo mismo los padres, lo mismo el hogar, lo mismo la familia. Hacer frente a la falsación social de la realidad de los trabajos multidisciplinarios es eso, es esa sinergia que pueda converger todos los factores sociales para que esta protección integral sea grande, sea maravillosa. En el modelo teórico tenemos la praxis sistemática. Señores, señoras, pensar, actuar. Este defensor educativo en su práctica, en su praxis, en su desenvolvimiento diario de actividades, es evidente que tiene un cúmulo de conocimientos tanto adquiridos de manera empírica, porque tal vez muchos de ellos no son profesionales, no adquirieron conocimientos en un diplomado, en una universidad, en algún tipo de estudio de pregrado que le dé los conocimientos desde el punto de vista intelectual, pero evidentemente el día a día hace que pueda pensar, que pueda actuar y que pueda ser garante para la misión, para lo que está encomendado, garantizar los derechos de estos niños, de este grupo que antes no era ni siquiera calificado como sujeto de derecho, sino que al contrario, sencillamente existía una ley que tutelaba, que sancionaba y que era muy, pero muy
radical desde el punto de vista punitivo. Acción heterogéneo es esa armonización, es poder buscar la resolución de esos conflictos, que ese consejero en esa práctica, en esa praxis, en esa competencia cognitiva, en esa competencia intrapersonal, logre satisfacer las necesidades, logre proteger los derechos de esos niños y adolescentes. La doctrina de protección, la complejidad educativa, vuelvo a la sinergia social facultativa, el todo y las partes. Tenemos al niño, tenemos al adolescente, ¿por qué no involucrarnos todos? ¿Por qué no llegan ustedes el lunes si algunos son docentes y practican y ponen en práctica y recomiendan para que la institución el próximo año escolar adquiera un modelo más participativo, donde ustedes puedan ser garantes de los derechos de estos niños, donde pueda la comunidad sumergirse, el Estado sumergirse y todos en esa sinergia social facultativa lograr los objetivos para una protección integral de estos niños, niñas y adolescentes. Intención del comportamiento protector, teoría de la acción razonada. No es otra cosa, muchachos, señores presentes, señoras, que poder reflexionar. Este defensor educativo reflexiona para poder actuar, para poder tomar decisiones, para poder garantizar día a día el fiel cumplimiento de las funciones que desempeña. No dejarse desviar por el amigo, no dejarse desviar por la amistad, porque está involucrado en un proceso de violación de derechos y de deberes del niño, por garantías del niño, algún pariente, algún familiar, sino poder reflexionar en su accionar, poder practicar lo que le dicte su experiencia, su experticia, sus conocimientos, para un mejor desarrollo físico integral de estos niños. Por favor, sumamente importante llevar este mensaje a la institución, llevar este mensaje a la comunidad y llevar este mensaje al Estado. No sé, estoy para preguntarle, tal vez en el programa de formación existe la unidad curricular de la alumna. Ahí hay una acción del Estado, tiene que decir a la autoridad de la OPEL que lo ponga. Reflexiones. Exige esta práctica que dé cabida a las complejidades que surgen en el complexus que dinamiza las instituciones educativas. No es otra cosa que lo que vengo diciendo. Sociedad, familia, Estado, escuela, todos es el complexo, todos tenemos que participar, tenemos que accionar. Es imperativo garantizar los preceptos constitucionales del pleno derecho integral. También lo cité. Tenemos nosotros el deber, la obligación, como partícipes de este proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, de garantizar sus derechos, de garantizar de que el Estado, la sociedad, la comunidad y la unidad educativa pueda y deba cumplir con sus derechos, pueda cumplir y garantizarle a cada niño y adolescente sus derechos, no vulnerarlos y no ser nosotros agentes pasivos de un comportamiento errado por parte de algunos de los partícipes del sistema. Es urgente encargar las vertientes que convergen en la protección integral. Queda claro en mi intervención de que solo nosotros, engranando, cohesionando, armonizando todo el sistema, podemos garantizar los derechos y garantías de los niños. El saber qué hacer y cómo hacerlo es un proceso que se celebra con los años.
y es el resultado de múltiples factores, en especial de la praxis. Se debe instrumentar a cabalidad el actuar unívoco de los defensores desde la reflexión para la acción, teoría de la acción razonable. Reflexión para la acción. Acá sencillamente no tenemos nosotros el por qué tener a una persona con doctorado si no tiene cómo reflexionar, si no tiene cómo pensar en su actuar, en su proceder. Sí tiene los conocimientos, sí tiene la parte cognitiva, intelectual, interdisciplinaria, pero debe estar formado en esa trayectoria para garantizarlo. Las opiniones sobre su hacer pragmático se centran en la atención de casos con presunción de riesgo. Es evidente, el defensor educativo llega a la institución, el docente o algún factor que intervenga hace el llamado de lo que está ocurriendo y evidentemente el defensor educativo tiene allí la violación, la presunción de riesgo y toma las acciones, toma las decisiones en sus acciones, su pensar, en su reflexión, para que luego los entes competentes, Consejo de Protección que dicta medidas o la Fiscalía puedan tomar las acciones en cuanto a las sanciones que deban imponer. La percepción está referida a una dependencia poco bienhechora, al no contar con atribuciones más vigilantes. El defensor no aplica sanciones. El defensor no es el que va a imponer una medida o el que va a pedir algún tipo de acción en contra de ese padre representante, de ese educador o de ese agente externo que esté vulnerando derechos. Él sustancia, él percibe, él decide y asumen el compromiso otros entes como la Fiscalía o la Defensoría. Se creen poco significativos su accionar en la aplicación de los cánones doctrinarios de protección integral. Esto ocurre sencillamente porque el defensor educativo está limitado. Él quisiera tener mayor accionar, él quisiera tener mayor desenvolvimiento en todo lo que compone el desarrollo de sus actividades, en todo lo que engrana sus actividades. Es evidente que esto no ocurre en la práctica. Los invito para finalizar, por favor, hagan eco en sus instituciones, hagan eco en la sociedad, hagan la transmisión, estoy completamente a la orden para llevar este mensaje al Estado, a la institución, a la sociedad, para que por favor podamos ser garantes de los derechos de los niños y adolescentes. Como lo dije en el transcurrir de mi intervención, el futuro de mañana en una Venezuela próspera que tiene tanto que darle y que estos niños van a ser tan grandes o más grandes de lo que es. Para terminar, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse atento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Muchísimas gracias.